Buen día, chicas, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Bien, bueno, ¿estamos todos? ¿Se escucha bien? Bien, Sí, perfecto. sí, se escucha. Bien, ¿falta alguien unirse? No sé si Pame se unió. Si se unió Pame, creo que estamos todos. La unión. Somos 7, puede ser. 6 son ustedes. Sí, sí. Bien, ahí estaríamos entonces, no hace falta nadie. Bien, bueno, arrancamos la clase. Sí, ¿Ven bien la diapo? Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, empieza hoy la cursada de Neumo. Ahora les voy a dar la clase de espirometría. La clase de placas ustedes ya la tienen, así que no tenía ningún sentido repetirla. Bueno, arranquemos con ella. Cualquier cosa, la de placas, léanla, miren las imágenes y cualquier duda nos preguntan. Bien, interpretación de espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es una prueba básica de función mecánica respiratoria, ¿sí? Lo que sirve es para el diagnóstico y vigilancia de enfermedades pulmonares crónicas, principalmente las obstructivas, ¿sí? Como el asma y el EPOC, y controla, digamos, el funcionamiento respiratorio si hay una disminución también de la capacidad pulmonar. Eh, lo que sí determina, para lo que sí es diagnóstica, es para el asma y para el EPOC, que son dos enfermedades obstructivas. Un poquito de historia, la inventó un médico, John Hutchinson, o Hutchinson, hace más de un siglo y medio. Fue un médico inglés. Él describió los parámetros espirométricos, incluyendo la capacidad vital, y la creó 50 años antes que la radiografía y 60 años antes que el electrocardiograma. Y se usa mucho menos. Bien, ¿para qué sirve la espirometría? Sirve para ver el tamaño de los pulmones y el calibre de los bronquios. Al volumen de aire se lo va a determinar o cuantificar en litros, ¿sí? Eh, lo que va a determinar es ese volumen de aire, es la cantidad de volumen, lo que va a medir es la cantidad de volumen de aire que el individuo puede mover. A eso se lo denomina capacidad vital. Y se habla de capacidad vital forzada porque para mover ese volumen, en el espirómetro lo que hace es que la maniobra sea forzada, es decir, necesita hacer esfuerzo el individuo o el paciente en este caso, por eso se lo denomina capacidad vital forzada. Y digamos, puso este señor Hutchinson, le puso la palabra capacidad vital porque estaba relacionada con la vitalidad del paciente, ¿sí? Del individuo. La espirometría lo que hace muchas veces, digamos, sirve para, como les decía, para determinar si hay una enfermedad obstructiva, ¿sí? Ahora, hay veces que el paciente tiene enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, en donde se pierde la elasticidad, los pulmones se fibrosan, entonces pierden la compliance. De esa manera lo que sucede es que el paciente tiene disminución de la capacidad pulmonar. En ese caso, la espirometría lo que va a hacer no es diagnóstica, sino que va a sugerir una disminución de la capacidad pulmonar. Y en ese caso, cuando a eso se le llama restricción, ahora lo vamos a ver, y cuando el espirómetro presume que hay una restricción, debemos completar estudios con difusión de gases, difusión de monóxido de carbono y volúmenes pulmonares. Y eso ya se hace con un pletismógrafo y en un laboratorio pulmonar. ¿Qué va a medir la espirometría?
Por un lado va a medir la capacidad vital forzada, que es el FVC, que mide el tamaño pulmonar. El FVC es el 80% de la capacidad pulmonar total. El FVC es la cantidad de aire que vamos a poder mover y el volumen residual es lo que queda en el espacio muerto. La suma del FVC, es decir, de la capacidad vital más el volumen residual, es la capacidad pulmonar total. La espirometría solamente puede determinar la capacidad vital del paciente. Y es el 80% de la capacidad pulmonar total. Y el FEV1 es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y mide la aceleración del volumen y sirve para medir la obstrucción pulmonar, si la hubiese. Acá tenemos un gráfico, esto seguro lo vieron en el segundo año de medicina, en semiología, en cuanto a los volúmenes pulmonares. Fíjense en el medio, en donde dice volumen corriente. Esto es lo que nosotros inspiramos y expiramos normalmente en respiraciones habituales, ¿sí? Inspiración, expiración, inspiración, expiración, ¿sí? El volumen corriente, si nosotros al final de una inspiración normal, hacemos una inspiración forzada, le estamos sumando al volumen corriente el volumen de reserva inspiratorio. Ahora, si nosotros en una respiración normal de volumen corriente, al final de la expiración hacemos una expiración forzada, a eso le agregamos el volumen de reserva expiratorio. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio, es decir, todo lo que el individuo puede movilizar de aire, ¿sí? Y el volumen residual es lo que queda en el espacio muerto, lo que no se puede movilizar. La espirometría va a poder determinar lo que el paciente puede mover de aire, ¿sí? A eso se le denomina capacidad vital. Se le agrega la palabra forzada porque lo hace con esfuerzo para sacarlo. ¿Se entendió eso? Sí, sí, se entendió. Bien. ¿Qué va a hacer la espirometría? Permite medir el máximo volumen de aire que puede exhalarse después de una inspiración máxima y la aceleración con la que se moviliza ese flujo, ¿sí? El FEV1 y el cociente FEV1-FVC lo que nos van a servir como parámetros para determinar si hay una obstrucción, qué tipo de obstrucción hay, ¿sí? Graduarla esa obstrucción. El FVC o el FEV6 nos va a servir para ver cuánto mide la expiración, que generalmente es de 6 segundos, ¿sí? Y lo que no se puede, lo que no nos va a poder permitir medir la espirometría, como les decía, es el volumen residual. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos parámetros. Sí es diagnóstica la espirometría cuando la enfermedad es obstructiva, como por ejemplo el asma y el EPOC, y eso es una pregunta de examen. El espirómetro lo que nos va a mostrar también son las gráficas, y sobre las gráficas nosotros vamos a determinar si la función respiratoria es adecuada o no. ¿Qué pasa en el asma y en el EPOC? Lo que sucede es que estos pacientes, cuando expiran en el primer segundo, el flujo de aire es más lento y ahí va a determinar una caída en el índice de difeno o en el cociente F1-FVC y eso nos va a determinar que hay un patrón obstructivo. Luego, con el FEV1, nosotros vamos a determinar el grado. Esto que les estoy contando, lo vamos a ver ahora. Bien, y ahí lo que les decía, el volumen expiratorio forzado en un segundo se lo denomina FEV1. Ahora lo vamos a ver. Bien, el FEV1 es la cantidad de aire que puede sacar un individuo un segundo después de iniciar la exhalación, teniendo los pulmones completamente llenos de aire y haciendo su máximo esfuerzo para expirar. Bien, las personas jóvenes pueden sacar en el primer segundo el 80% de la capacidad vital, es decir, en el primer segundo pueden
es aproximadamente el 80% de la capacidad vital forzada. Es decir, lo normal es que de la capacidad vital que tiene el paciente que puede mover, en el primer segundo, en forma forzada, pueda sacar el 80%. Eso sería lo normal. Luego, durante la maniobra de expiración forzada, que tiene que durar 6 segundos, los próximos 5 segundos el paciente hace esfuerzo con el abdomen para seguir sacando ese poquito de aire que queda y llegar al sexto segundo. Pero el FEB1 normal es el 80% de la capacidad vital. Lo que sucede es que cuando el paciente tiene una inflamación bronquial o una obstrucción bronquial, en ese primer segundo puede sacar menos cantidad de aire, por lo cual sería menos del 80%, y eso va a hacer que el índice de difenol, es decir, el cociente FEB1-FBC, caiga, y ahí vamos a decir que es un patrón obstructivo, y luego vamos a determinar en qué grado utilizando el FEB1. Bien, en cuanto a los datos que reporta la espirometría, el aparato tiene datos, digamos, incluidos, que nosotros le vamos a incorporar, como por ejemplo el género del paciente, si es hombre o mujer, cuánto pesa, cuánto mide, qué edad tiene y la etnia, la raza del paciente. Lo que hace el espirómetro con esos datos es meterlos en una tabla, ¿sí? De acuerdo a una guía ya preestablecida, y cuando el paciente hace la maniobra de expiración forzada, determina para ese paciente, ¿sí? Para ese individuo, si la maniobra de expiración forzada es adecuada, y los valores que tira nos va a determinar si está dentro de la normalidad o no. Bien, entonces esos son los datos demográficos, datos ambientales. Son 3 maniobras, ¿sí? De expiración forzada. Dentro de esas 3 maniobras, el espirómetro va a determinar el FEB1, que es el volumen expiratorio forzado, el FEB6 o FBC es la capacidad vital, el índice de difenol, que es el FEB1 sobre el FBC, y el pico flujo. Y nos va a mostrar los gráficos. Lo que se recomienda todos los días es calibrar el espirómetro, que haya repetibilidad. La repetibilidad habla de que el paciente tiene que hacer como mínimo 3 maniobras de expiración forzada, como mínimo. Y en esas 3 maniobras tiene que ser lo más parecida posible. No tiene que haber una diferencia menor a 150 mililitros en las 3 maniobras. Obviamente que entre maniobra y maniobra tiene que pasar pocos minutos, tienen que ser siempre en el mismo momento en el consultorio y delante del mismo controlador, del mismo médico o técnico que se la esté haciendo. Bien. Es muy importante que obviamente el reporte cuente con los valores, las gráficas, las 3 maniobras aceptables. Lo que hace el aparato es, de todas las maniobras de expiración forzada, es decir, al paciente hasta 8 veces se lo puede hacer la maniobra, hacer la expiración forzada, hasta 8 veces, pues luego está demostrado de que se cansan más de 8 veces. Quizás no hace falta llegar a las 8, quizás en las primeras 3 el dispositivo, el aparato nos muestra que ya son aceptables y listo, se terminó ahí el estudio, siempre y cuando haya sido normal. Pero a veces se necesitan 4, 5, 6 maniobras, y de esa cantidad de maniobras lo que hace el espirómetro es tomar los mejores valores, aunque no sean siempre de las mismas maniobras. Por ejemplo, de una maniobra puede ser que el paciente haya hecho una buena expiración forzada y de otra maniobra haya hecho un buen volumen de expiración forzada. Bueno, capta de cada una de las maniobras el mejor valor. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien, bueno. En cuanto a la repetibilidad, en esta diapo la acabo de explicar hace 2 minutos, ¿sí? Es la mayor coincidencia entre los resultados obtenidos de mediciones sucesivas que implican el mismo método,
mismo observador, mismo instrumento, mismo lugar, misma condición, realizadas en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Y para la repetibilidad, la espirometría debe seguir los siguientes pasos. Contar con 3 maniobras de FBC aceptables. Se mide para eso el FBC y el FEB1. La diferencia entre cada una de las maniobras debe ser menor a 150 mililitros, siempre viendo el FBC y el FEB1. Y, bueno, esto es lo mismo. La repetibilidad no debe ser mayor de 150 mililitros. Es decir, si son mayores a 150 mililitros, la variabilidad, hay mayor chance de error, la calidad de la maniobra no es buena. Entonces, lo que les decía en cuanto a las condiciones de las mediciones sucesivas, que es el mismo método, es que el paciente esté, por ejemplo, siempre o sentado o parado para hacer la maniobra, que haga de la misma técnica para la expiración forzada, el mismo observador, es decir, que sea el mismo médico o el mismo técnico que le hizo la maniobra desde que empieza hasta que termina el estudio, el mismo instrumento, habla del mismo espirómetro, el mismo lugar, obviamente el mismo habitáculo consultorio, y en un periodo corto de tiempo, en una cuestión de minutos. Bien, sigamos. Los criterios de aceptabilidad. Cuando nosotros decimos que es una buena maniobra, vamos a ver la gráfica y van a ver que, por ejemplo, la elevación al inicio del estudio, la elevación de la curva debe ser abrupta y vertical, y la terminación debe ser adecuada. Tiene que durar al menos 6 segundos la expiración forzada en adultos, digamos, en mayores de 10 años, y de 3 segundos en niños menores de 10 años. Que el último segundo tenga una variabilidad de flujo o un movimiento de flujo menor a 25 mililitros, y que esté libre de artefactos. ¿Qué serían los artefactos? Que no tenga una terminación temprana, es decir, que el paciente aguante los 6 segundos para hacer la maniobra, es decir, que no corte ni al tercero, ni al cuarto, ni al segundo, ni nada. Que no haya tos en el movimiento, porque como es una maniobra de expiración forzada, uno le pide al paciente que tome el aire profundo y lo sople con toda su fuerza, y en ese soplar con toda su fuerza, muchas veces el paciente inicia la maniobra con tos, o muchas veces hay pacientes que en el momento tienen inflamación bronquial y la maniobra de expiración forzada estimula la vía aérea y genera tos. Bueno, lo ideal es que el estudio esté libre de eso, que no tenga tos. Que no haya cierre glótico. Muchas veces el paciente en vez de hacer fuerza con el abdomen, cuando hace la maniobra, hace fuerza con la vía aérea superior, con la garganta, digamos, y cierra la glotis. Que el esfuerzo no sea variable, es decir, que el paciente cuando arranque a hacer la expiración forzada, arranque con toda su fuerza hasta alargar todo el aire, y que en esos 6 segundos el paciente no es que arranque con fuerza, afloje, digamos, o disminuya la fuerza, vuelva a hacer fuerza, no, que sea parejo, que arranque con toda su fuerza y le dé la expiración forzada hasta que no dé más, ¿sí? Que no hagas exhalaciones repetidas, siempre es un solo soplido, ¿sí? El paciente toma el aire profundo y lo sopla con toda su fuerza hasta alargarlo todo y llegar al 6º segundo. Lo que no debe hacer es tomar el aire, soplar, tomar el aire, soplar, tomar el aire, soplar. A eso hablamos de sin exhalaciones repetidas. Es un solo soplido con toda su fuerza mientras el médico o el instructor está pidiéndole que sople, 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 y el paciente en esa muchas veces interpreta que tiene que cortar y volver a tomar el aire. Entonces eso no debe suceder. Que no obstruya la boquilla, ¿sí? Cuando hace la maniobra, muchas veces el paciente mete la lengua dentro de, digamos, de la boquilla y no obstruye el paso del aire. Perdón. Y que la otra es que el paciente cierre completamente con los labios, ¿sí? La boquilla, y que no haya fuga entre la boquilla y la comisura labial. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay pacientes con prótesis dental, o muchas veces hay pacientes con secuelas neurológicas por ACV y no tienen la capacidad de poder cerrar completamente. Bueno, ahí la maniobra va a ser subóptima.
¿sí? No va a ser, el resultado no va a ser el adecuado. Entonces se interpretará en el contexto del paciente, se va a prevalecer la clínica en ese caso. Bueno, que no haya errores en la línea de base. Bien, esta es una de las curvas que nos va a mostrar el espirómetro, que es la curva volumen-tiempo. Sobre el eje vertical está representado el volumen en litros y sobre el eje horizontal el tiempo en segundos. Una buena maniobra nos va a mostrar que cuando inicia la maniobra de aspiración forzada, inicia en forma vertical, en el primer segundo ya llegó a liberar casi el 80% de la capacidad pulmonar total o más, en este caso. Luego tienen una meseta o rodilla, un periodo de transición o rodilla, que es donde está la letra B, y luego entra el gráfico en una meseta casi, ¿sí? Que va desde el segundo y medio, casi 2 segundos, hasta el sexto segundo más, ¿sí? Que es hasta terminar con su capacidad vital forzada en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué sirve de acá? La maniobra que inicia rápido, ¿sí? ¿Qué sirve? Determinamos que en el primer segundo es el inicio abrupto hasta el primer segundo y determinamos qué capacidad, qué FEP1 tiene, ¿sí? El porcentaje, y que llega al sexto segundo determinando la capacidad vital forzada. El FBC acá está coincidiendo casi con el FEP6. Bien. Acá les explico un poquito lo del gráfico, ¿sí? Presenta, bueno, se lo resumo un poquito. Una curva normal muestra un ascenso vertical rápido, que era la A, el ascenso vertical rápido, una transición en el volumen o rodilla, que es la B, y luego una meseta que describe la duración del esfuerzo hasta llegar al sexto segundo o más. Lo que muestra es una terminación adecuada que alcanza hasta el final y que en el último segundo mueve menos de 25 mililitros. En esta gráfica se identifica con facilidad el FBC, el FEP1 y la duración del esfuerzo expiratorio, que fue de casi 7 segundos, ¿sí? Entonces, el FEP1, el FBC y la duración del tiempo, ¿sí? Acá tenemos un 6, fue más de 6 segundos. Esto sería un gráfico normal de volumen-tiempo. Bien, ¿hasta ahí va? Sí, sí. Bien, la otra gráfica que muestra el espirómetro es la de flujo-volumen, ¿sí? En esta gráfica vamos a tener dos partes. Por encima del eje horizontal, en el eje vertical va a estar representado el flujo en litros por segundo y en la línea horizontal está determinado el volumen en litros. Por encima del eje horizontal nos va a mostrar la fase expiratoria y por debajo la fase inspiratoria. Nos muestra en el primer segundo de la fase expiratoria es el FEP1, ¿sí? Inicia la maniobra siempre de volumen expiratorio forzado. Primer segundo, inicio vertical abrupto, ¿sí? hasta arriba, que coincide con el pico flujo expirado. Y conforme continúa la maniobra de expiración forzada, el paciente sigue exhalando hasta llegar al FBC, ¿sí? Que sería, en este caso, fue de 5 litros, ¿sí? Movilizó 5 litros. Luego, una vez que ya el paciente exhaló todo, hace una expiración profunda y se dibuja en forma de semiluna por debajo del eje horizontal. Bien, acá un poquito la explicación. Como les decía, la fase expiratoria es en forma de triángulo, se muestra arriba del eje horizontal y por debajo la fase inspiratoria en semicírculo, ¿sí? Forma triangular y la fase inspiratoria en semicírculo. Bien, una curva de buena calidad muestra fase expiratoria de forma triangular en ascenso muy vertical, que es la generación del vértice, que coincide con el pico flujo,
¿sí? Y una caída progresiva del flujo conforme avanza el volumen que uno va exhalando hasta llegar al FBC, a la capacidad vital forzada. Es decir, la forma triangular, dijimos, en la ascenso rápido, ¿sí? Bien pronunciado, ¿sí? Llega al pico y luego sigue exhalando hasta llegar a la capacidad vital forzada, es decir, hasta que el paciente ya no exhala más. Y luego hace una inspiración profunda y se dibuja en forma de semiluna por debajo del eje horizontal. Lo que dice acá, la fase inspiratoria semicircular e iguala el volumen expirado. En esta curva identificamos correctamente el pico flujo y el FBC, ¿sí? Pico flujo que coincide con el BF1 y el FBC estaría acá. Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? No entendieron nada, ¿no? Bien. Sigamos. Límite inferior de normalidad, el LIN. Esto lo debemos tener en cuenta para saber si los valores que la espirometría nos tira están dentro del rango de normalidad o no. Bien, el objetivo principal de la interpretación de una espirometría es definir si está normal, si esta es normal o es baja. Es decir, si la espirometría es normal, es decir, que el paciente tiene una función respiratoria normal, o si tiene una obstrucción, o si sugiere una restricción pulmonar. Bien, para eso debemos conocer el LIN, que es el límite inferior de normalidad, para el FBC y el FEB1. En la práctica clínica y de manera tradicional se usa el 70% del predicho del FEB1 y el FBC como su LIN. Es decir, todos los datos antropométricos, creo que se dice así, que nos pide el espirómetro, el espirómetro lo que va a hacer es utilizar esos datos y con la maniobra de expiración forzada va a darnos los porcentajes. Esos porcentajes van a tener que estar arriba del 70%, ¿sí? En el FBC, en el cociente de difeno, en el índice de difeno, para determinar que está dentro de la normalidad, ¿sí? Si están por debajo del 70%, para ese paciente va a ser patológico. Bien, patrón espirométrico normal. ¿Cómo vamos a interpretar la espirometría? Siempre se evalúa la relación o el cociente F1-FS o índice de difenó, ¿sí? Es exactamente lo mismo. El cociente F1, FBC o índice de difenó es lo mismo. Lo que vamos a ver es primero este índice cuando se hace la maniobra de aspiración forzada. Si este índice está arriba del 70%, ¿sí? Nos dice que no hay una obstrucción, ¿sí? Bien. Y en el caso de que esto esté por debajo del 70%, sí marca una obstrucción. Luego, ahora vamos a ver qué hacemos con esos datos. Bien. Si el índice de difenó, que es el FEB1, y el FEB1 sobre el FBC, es normal, es decir, está arriba del 70%, y el FBC están por encima del LIN, decimos que la espirometría es normal. Muchas veces el LIN en personas mayores de 70 años, de 50 años está por debajo del 70 y muchas veces se las interpreta como normal, pero bueno, eso no lo tengan muy en cuenta. Aquí, a ver, lástima que está... Ustedes ahí no la ven entera, ¿no? No. Yo sí, pero ustedes no. Bueno. Bien, acá tenemos un patrón normal o sugestivo de restricción pulmonar. No sé si llegan a ver. Acá nos muestra, bueno, que el paciente hizo la maniobra de expiración forzada, ¿sí? Que fue aceptable. Bien, en esta parte, ¿sí? Nos muestra que el paciente tiene un índice de difenón normal, es decir, arriba del 70%. ¿Sí? ¿Ven que dice índice, relación F1-FBC normal? Sí. Acá. Bien.
Es lo primero que vamos a ver. Si está arriba del 70%, vamos a ir a buscar el FBC. ¿Sí? Si el FBC, en este caso, vamos a buscar que esté arriba del 80%. El 70%, usamos el 70% para el índice de Tifenol. Y luego, en forma individual, para el FBC y el FEB1, tiene que ser arriba del 80% para la normalidad. Pero en el índice de Tifenol, 70%. Entonces, si nosotros vemos que el índice de Tifenol está arriba del 70%, decimos que vamos a ir a buscar el FBC, solo el valor. Si el FBC está arriba del 80%, la espirometría es normal. Ese paciente tiene una función respiratoria normal. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Si el índice de Tifenol está arriba del 70%, pero el FBC está abajo del 80%, la espirometría nos está sugiriendo que ese paciente tiene una restricción pulmonar, es decir, que mueve menos cantidad de aire de lo adecuado para su peso, sexo, altura, etnia. ¿Se entiende? Sí, sí, se Sí. entiende. Bien, porque es una pregunta de examen, por eso les pregunto si se entiende, si no lo vuelvo a explicar. Entonces, para que la espirometría sea normal, el índice de Tifenol tiene que ser arriba del 70% y el FBC arriba del 80%. Ahí la espirometría es normal. Si el índice de Tifenol está arriba del 70%, pero el FBC está abajo del 80%, ¿sí? como único dato, está abajo del 80%, nos está diciendo que ese paciente está moviendo menos volumen de aire, ¿sí? de lo normal para su sexo, para su género, para su peso, para su altura, para su edad, para su etnia. Y en ese caso, como la espirometría no puede medir volumen residual, a este paciente debemos completarle el estudio con determinándole volúmenes pulmonares y difusión de monóxido de carbono, del SO. Eso se hace en un laboratorio pulmonar. Es decir, la espirometría sugiere, no hace el diagnóstico de restricción pulmonar, la sugiere. Debemos hacer el diagnóstico confirmatorio de una restricción pulmonar con volúmenes pulmonares mediante pletismografía y DLCO, es decir, difusión de gases. Cuando un paciente puede tener una restricción pulmonar, es decir, una disminución de su capacidad pulmonar, muchas veces cuando hay una secuela, una tuberculosis, o cuando hay enfermedades intersticiales, fibrosis pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad, hay más de 200 entidades. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Muchas veces cuando hay una enfermedad de la pleura, un derrame pleural que no se puede resolver, uno le hace la espirometría y el paciente mueve menos volumen porque ahí le están ocupando el espacio a nivel de la caja del tórax. Bien, patrón sugestivo de restricción pulmonar, que es lo que acabo de explicar. En contraste, si la relación FEB1-FBC es normal, es decir, el índice de Tifenol es normal, pero el FBC es bajo, esto sugiere restricción pulmonar, lo sugiere, no lo confirma, lo sugiere. El término de restricción se refiere a la capacidad pulmonar total por debajo del LIN. Esto significa pulmón pequeño. Bien, recordemos que la espirometría solo mide el FBC, que es el volumen de aire que uno puede mover, ¿sí? No mide el volumen de aire que queda en el tórax al final de la respiración forzada, ¿sí? Es decir, no mide la capacidad pulmonar total. Eso lo hace un pletismógrafo. Bien, muchas veces sucede que un paciente con un enfisema pulmonar tiene pérdida de la elasticidad de los pulmones. Al perder la elasticidad, el paciente en cada movimiento respiratorio hace la expiración y en esa expiración no termina de sacar la cantidad de aire que tiene en los pulmones y ya hace una inspiración nuevamente. Entonces, ese paciente tiene atrapamiento aéreo. Ese paciente con un patrón enfisematoso falsamente va a dar un patrón restrictivo muchas veces. ¿Por qué? Porque
hace la inspiración profunda, pero cuando hace la maniobra de expiración forzada, no puede, moviliza poco aire porque tiene mucho atrapado, porque perdió elasticidad el pulmón, y el espirómetro erróneamente nos puede determinar que hay una restricción pulmonar, cuando en realidad el paciente es un paciente obstructivo, que lo que tiene es un atrapamiento aéreo, pero para determinar eso necesitamos hacer determinación de volúmenes pulmonares mediante pletimografía. Bien. Acá hay unos gráficos en donde muestra a la izquierda, ¿sí? Aquí, lo que sería el gráfico volumen-tiempo, ¿no? En donde vimos que hay un inicio rápido en el primer segundo, el FEV1 estaría acá, y luego el paciente sigue expirando lo poquito que le queda hasta el sexto segundo. Esto sería lo normal. En un patrón obstructivo, el FEV1 está más bajo, ¿sí? Y luego termina, hace la maniobra y llega al sexto segundo, muchas veces más, ¿sí? Pero fíjense que en el primer segundo está más abajo, es decir, libera menos aire en el inspirado forzado del pulmón. Y en el restrictivo, es decir, un pulmón pequeño, en el primer segundo muchas veces puede llegar a liberar casi normal en el primer segundo, pero luego no libera nada, es decir, no se mueve, es completamente horizontal la curva hasta llegar muchas veces al sexto segundo, a veces ni llega al sexto segundo, llega al cuarto, como mucho al quinto. En cambio, en la curva flujo-volumen normal, vemos por encima del eje horizontal la forma triangular, inicia rápido, ¿sí? Llega al pico flujo y luego el paciente sigue expirando hasta llegar a la capacidad vital forzada. Y cuando es obstructivo, el primer segundo tarda más y es más bajo, y luego hace una concavidad, ¿sí? La curva, hasta llegar a la capacidad vital forzada. Y en el patrón restrictivo, el pulmón es más pequeño, hace el primer segundo, pero la capacidad vital termina antes. Acá este sería un gráfico un poquito mejor. La línea punteada, acá. Fíjense, en un patrón obstructivo, que sería este es un patrón obstructivo y este es un patrón restrictivo. Digamos, los dibujos son francamente distintos. El paciente hace la expiración forzada en el primer segundo y luego sigue expirando, hace una concavidad, ¿sí? La curva hace una concavidad mientras sigue expirando el paciente hasta llegar al sexto segundo, al FBC. Y en el paciente restrictivo en el primer segundo inicia bien vertical, pero como mueve poco volumen de oxígeno, lo poquito que le queda en la expiración no llega al sexto segundo, ¿sí? Por eso muchas veces es importante ver las gráficas en la espirometría para determinar qué patrón tiene cada paciente, ¿sí? Son francamente distintos, un patrón obstructivo a un patrón restrictivo. Bien, sigamos. Patrón obstructivo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, la relación P1-FBC, es decir, el índice de difenol, va a estar por debajo del LIN, va a estar por debajo de 70. Ya ahí determinamos que el paciente tiene una obstrucción. Lo que vamos a hacer luego es usar el FEV1 solo para determinar el grado de obstrucción, ¿sí? Entonces, como le decía, la espirometría va a marcar la relación FEV1-FBC por debajo del LIN. Esto significa que la resistencia al flujo de aire está aumentada durante el primer segundo de exhalación forzada, lo que va a hacer es que sale menos de lo normal para peso, altura, género, ¿sí? De ese individuo. Y una vez que una vez que determinamos que la relación FEV1-FBC está por debajo del LIN, vamos a ir a buscar el FEV1 para ver el grado. Bien, entonces, acá arriba comentamos, el paciente hizo la espirometría, la maniobra fue aceptable, cumplió los requerimientos de repetibilidad, bien, perfecto. Tenemos que el FEV1-FBC es bajo, está debajo del LIN. Sí,
¿Está debajo del LIN? Sí, bien, entonces es una obstrucción. Ya sabemos que es una obstrucción. Ahora lo que vamos a ir a hacer es graduar esa obstrucción. ¿Cómo? Usando el FEB1 solo. Si el FEB1 está entre 70 y 110 o entre 80 y 110, dependiendo de la guía que utilicen, la obstrucción es leve. Si está entre 60 y 69, la obstrucción es moderada. Si está entre 50 y 59, es moderadamente grave. O si está entre 35 y 49, es grave. Y si está por debajo de 35, es muy grave. Hay otras guías que utilizan 4 escalas. Es decir, esta, la del medio, la de 50, no la utilizan. Hacen de 70 para arriba leve, de 69 a 50 moderada, de 49 a 35 grave y menor de 35 muy grave. Bien, ¿se entendió esto? Sí, se entendió. Bien, entonces, tenemos, entonces, para determinar si el patrón es obstructivo, el índice de difeno nos tiene que dar debajo del LIN. Ahí ya sabemos que es una obstrucción y después buscamos el FEB1. Nos fijamos dónde está el FEB1 para determinar qué grado de obstrucción tiene. Bien, estas gráficas no. Bien, un ejemplo de un patrón obstructivo. Tenemos un paciente masculino de 66 años de edad que mide 1,76 m y pesa 80 kilos. El paciente hizo la maniobra y el espirómetro nos marca que tiene un índice de difeno o relación FEB1-FBC del 47,5%, es decir, está debajo del LIN, está debajo del 70. Este paciente ya sabemos que tiene una obstrucción. Ahora buscamos el FEB1. El FEB1 de este paciente es de 36. Entonces, este paciente, vamos a la escala, ¿sí? Estaría acá. Tiene una obstrucción grave. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, debemos evaluar cuando hacemos la maniobra de expiración forzada, la respuesta al broncodilatador. ¿Qué significa? Vamos a poner como ejemplo este paciente que vimos recién. Tiene un índice de difeno bajo, una obstrucción, y era una obstrucción grave. A este paciente esa es en una espirometría basal, es decir, le hicimos las maniobras de expiración forzada sin indicación previa. A ese paciente le vamos a administrar 400 microgramos de salbutamol, ¿sí? 4 puffs de salbutamol. Lo vamos a dejar descansar 10 minutos y le vamos a repetir las maniobras, mínimo 3 maniobras más. Si este paciente, cuando hace las maniobras post broncodilatación, lo que vamos a ir a buscar es si modificó el resultado, ¿sí? Si el paciente mejoró el FEB1 o el FBC, o ambos, 200 mililitros y 12% con respecto al basal, decimos que ese paciente cumple los criterios de broncodilatación. Tiene respuesta positiva o respuesta significativa a la broncodilatación. Y eso habla de inflamación bronquial. Eso sugiere asma. Muchas veces se normaliza la función respiratoria y otras veces no llega a normalizarse, pero si el paciente, el FBC o el FEB1 varían más de 200 mililitros y el 12% con respecto al basal, habla o sugiere asma, habla de inflamación bronquial. Y eso quiere decir que el paciente tiene respuesta significativa a la broncodilatación. Ahora, si este paciente, luego de la broncodilatación, le hacemos nuevamente la maniobra y no moviliza más de 200 mililitros y no mueve más del 12% el FEB1 y el FBC, decimos que no tiene una respuesta significativa a la broncodilatación y eso diagnostica el EPOC. Bien, acá les muestro el gráfico. Entonces, acá arriba nosotros ya sabemos que en la basal el paciente tiene una obstrucción. ¿Sí? Sí, tiene una obstrucción.
Bien. Entonces, tiene la obstrucción, le hacemos la broncodilatación, los 400 mililitros, y el paciente, vamos a determinar el FEB1 y el FBC, si mejoró 200 mililitros y el 12%. Si mejoró o casi lo normalizó la espirometría, estamos en presencia de un paciente con asma. La otra es que haya mejorado pero no normalizado, ¿sí? También habla de inflamación bronquial o de hiperreactividad bronquial. Y si el paciente no mejoró los 200 mililitros ni el 12% con respecto a la basal, sugiere EPOC. Y ahí graduamos, buscamos el FEB1 y determinamos qué grado de obstrucción tiene. ¿Se entendió eso? Sí, sí, súper. Bien, bueno. Entonces, como le decía, si existe, acá, lo que yo les estoy hablando está escrito acá en la diapo, ¿sí? Si existe respuesta positiva al broncodilatador, el FEB1 normaliza o casi normaliza, sugiere hiperreactividad bronquial y esto sucede en el asma, ¿sí? Hacemos el diagnóstico de asma con esto. Si hay ausencia de respuesta a la broncodilatación, esto diagnostica el EPOC. Bien, bueno. Una consulta. Pregunten. ¿Sería, o sea, solo con la espirometría ya se confirma el diagnóstico o sería alguna otra prueba más en caso de asma o EPOC? Para el asma con la espirometría alcanza, digamos. A ver, para el diagnóstico de asma nosotros necesitamos, ¿cómo se hace el diagnóstico de asma? Es clínico y con la espirometría. El paciente, en caso de asma, tiene que tener la sintomatología y la evolución característica del asma, ¿sí? Habíamos hablado de los 4 síntomas, que el paciente tenía tos, sibilancias nocturnas o apremio nocturno matinal, sensación de falta de aire, es decir, disnea y opresión torácica. Si el paciente se presenta con esos síntomas, muchas veces se agita o dice que por ahí nebulizándose con salbutamol mejora, o que tiene un padre, papá o padres asmáticos o alguno asmático en la familia. Le hacemos la espirometría, nos da un patrón obstructivo, el basal, y luego tiene una respuesta significativa a la broncodilatación, es decir, el FEB1 y el FBC está arriba de 200 mililitros y modifica un 12% con respecto al basal, y ahí hacemos el diagnóstico de asma, si es confirmatorio. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Bueno, ahí estaríamos terminando ya la clase. Acá hay algunos parámetros como para que ustedes puedan diferenciar asma y EPOC. Por ejemplo, historia familiar de asma. En el asma es frecuente, en cambio en el EPOC no, tiene más relación con el hábito, no es hereditario. En el tabaquismo, el asma, muchas veces está presente el tabaquismo en el asma, pero no es una condición. El paciente puede ser previamente asmático antes sin ser tabaquista. En cambio, en el EPOC casi que es una condición el tabaquismo. En cuanto al asma, es exacerbada por alergenos, pólenes, polvos, pelo de animales, viento, lluvia, frío, cuestiones ambientales. En el EPOC no. Generalmente lo que hay, el paciente estuvo expuesto a humos, ¿sí? A humo de tabacos. Después la edad de inicio del asma, la mitad de los pacientes se inician en la infancia y luego puede aparecer en cualquier momento de la vida, y el EPOC generalmente aparece después de los 40 años y con un paciente con hábito tabáquico. Con una cuestión de relación al género, el EPOC en su momento era más frecuente en hombres, pero luego se igualó, digamos, la cuestión de género, y en el asma es más frecuente en niños que en niñas, y luego es más frecuente en una mujer adulta que en hombres. La tos en el asma es intermitente y puede estar relacionada a una cuestión ambiental, a olores fuertes, a exposición, como les decía, a pelos de perros, gatos,
puede ser seca o puede ser húmeda, tiene predominio matinal o nocturno, tiene relación con la alergia, con la rinitis. En cambio el EPOC tiene otro tipo de tos, es más crónica, moviliza secreciones muchas veces. Bien. La sensación de disnea en el asma, si hay sibilancia, si hay tos, puede haber disnea. Y en el EPOC es el síntoma principal muchas veces ante determinado esfuerzo. Las sibilancias en el asma son frecuentes y en el EPOC pueden estar si el paciente está exacerbado o inflamado, si no, no. La cuestión alérgica, en el asma la rinitis está, en el EPOC no. Y una placa de tórax generalmente en un paciente asmático sin otra enfermedad es normal, ¿sí? A no ser que justo esté con una crisis, bueno, va a haber hiperclaridad de los campos, atrapamiento aéreo, pero fuera de eso, el paciente con asma tiene una placa normal y el paciente con EPOC no, tiene un patrón efisematoso, tiene aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, horizontalización de las costillas, hiperclaridad de los campos pulmonares, una forma campanada del tórax, ¿sí? Bien, estas son algunas pautas como para que tengan en cuenta. Bueno, la espirometría ya lo hablamos, la respuesta ya lo hablamos a la broncodilatación. Bien, hasta ahí es la clase de hoy, chicos. Ahora en un ratito se la subo al Drive. ¿Alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? No, por el momento no. Bien, bueno, hasta ahí estamos. Ahora a las 10 creo que tienen la clase de intersticio con la doctora Estela Bravo, ¿sí? Bien, bueno Igual chicos. no dormimos, ¿eh? ¿Eh? Igual no dormimos, lo escuchamos. ¿No durmieron? No, no, no. No, yo estoy trabajando, así que No, dormir, fue bien pero bueno, clara. estuvo buena la clase. Bueno, me alegro que les haya gustado. Lamentablemente es virtual, muchas veces esto, cuando es presencial hay un ida y vuelta distinto, pueden interrumpir, entonces es más nutritiva la clase. Así que bueno, hay que adaptarse a la pandemia, lamentablemente. Pamela quería consultar algo. ¿Había alguien que quería preguntar algo? Las prácticas. Estaban en eso. La que sabe bien es Carla. Yo ahora estoy de vacaciones, no estoy yendo al hospital. Y respecto a la modalidad del examen, No sé, no sé si va a ser oral, porque es presencial. Si son poquitos ustedes, lo más probable es que sea oral. Generalmente lo que hacíamos con los alumnos de Neumo era darles un paciente, una radiografía, la radiografía del paciente que les toque, que describan lo que veían en la placa. Hablábamos del paciente si tenía algún trastorno respiratorio y después algunas preguntas del contenido nada más. Nada, es una charla. Obviamente que si estudian, es una charla y nada, termina en eso, una cuestión formal. Y si no estudian, nada, no podemos esperar mucho. Está perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Me quieren preguntar algo? Por el momento no, cuando nos surjan dudas quizás sí preguntemos. Dale. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, los libero. Perfecto. Pues preguntamos en el grupo, ¿no? Si tenemos dudas en el de Medicina B. Sí. Genial. Pregunten. Gracias. Bueno, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Bien, cuídense.